bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia en esta ocasión, de nuevo en Viernes con la Ciencia. Hoy es un motivo especial de orgullo para Quixote Innovation porque siempre traemos grandes divulgadores científicos, pero en esta ocasión es que representa justo los valores de Quixote Innovation. Es una mujer, es una persona joven, es científica y es de la Tierra. Es Andrea Navas Olive, es graduada en Ciencias Físicas, está actualmente con su trabajo de doctorando en Neurociencia Computacional y viene a hablarnos del nuevo sistema de representación del cerebro. Cuando se habla del conectoma, todo el mundo, pues entiendo que habremos mirado un poquito en Internet para que no nos pillara de nuevas. Y la verdad es que hay bastante divulgación mala y aquí vamos a trabajar la divulgación buena de la mano de Andrea. Así que os dejo ya con ella. Muchas gracias. La verdad es que me hace un montón de ilusión estar aquí porque al final es el sitio donde he crecido y veo a personas y digo, es que he aprendido tanto de cada uno de vosotros que, bueno, pues lo que más espero es que podáis, o sea, que disfrutéis de lo que os voy a contar. Y es como una forma de daros las gracias por enseñarme, ¿no? Entonces, yo, eso, como os ha dicho Joaquín, yo estudié física, me empezó a gustar mucho. Antes de, aquí precisamente en Valdepeñas, escuché por primera vez el término de neurofísica, que dije, joder, esto tiene que molar un montón. Pero la parte de biología yo no me llevaba muy bien con ella, yo decidí hacer física, después me gustaban muchísimo los ordenadores, estudié informática, el máster de informática, y como con informática se puede acceder a cualquier cosa, pues dije, ¿a qué lo aplico? Pues a neurociencia. Y entonces llegué a ese punto, al término de neurofísica, que había conocido aquí en Valdepeñas. Y eso es lo que voy a contaros un poco cómo la física y la neurociencia se pueden unir para crear un mapa del cerebro. Yo ahora estoy haciendo la tesis, la estoy haciendo en el CSIC y me gustaría empezar a contaros un poco qué es nuestra institución nacional de ciencia, y es la ciencia nacional la que pagamos todos. Y quería contaros algunas cosas porque buscando me pareció, hay cosas realmente interesantes, proyectos muy interesantes que se están desarrollando aquí y además que no es cosa de poco. El CSIC nace, las siglas vienen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nace en el 1938, hace ya mucho, reuniendo varios institutos de ciencia que había. Y bueno, pues obviamente sus objetivos son generar conocimiento, asociarse con empresas para que este conocimiento llegue a la sociedad y la formación de pre y postdoctorales. Ese pre, pues eso soy yo. Y bueno, algunos datos, por ejemplo, es la séptima institución pública a nivel mundial. Trabajan unas 11.000 personas en 3.500 proyectos, no está mal. Consta de 120 institutos, el mío es uno de neurociencia, pero hay de todo, hay agrícolas, hay de física, hay de química, hay de todo. Se publican unos 14.000 artículos al año y se leen unas 600 tesis. Estos son números pues, que están accesibles en la página del CSIC. Y no sé si os suena este edificio de alguna serie de televisión. ¿Sí? De La Casa de Papel, que se supone que es la casa de moneda y timbre, pero el edificio real donde se graba es la sede central del CSIC. Y bueno, los institutos están repartidos a lo largo de toda España, hay de hecho uno en Italia también, y están sobre todo concentrados en Madrid y en Cataluña, pero bueno, como veis están repartidos. Y el dinero con el que cuenta es de 750 millones de euros, no está mal. No todo ese dinero viene de España, aproximadamente 500 millones son de España. Seguro que habéis escuchado esto de que en España se invierte poco dinero en investigación. No lo parece, ¿no? Pues sí, no es mucho porque esto es toda la ciencia, esto no es solo medicina o tecnología, esto es para toda la ciencia. Y, de hecho, una cosa muy curiosa es que cuando tú te vas fuera, por ejemplo, a congresos y expones el trabajo que estás haciendo, los españoles,
la gente se queda alucinada porque dicen, ¿pero tú haces esto solo con 6 personas en tu equipo? Nosotros necesitamos 20 para conseguirlo y fuera los españoles están muy bien considerados porque son personas súper trabajadoras que con pocos recursos saben trabajar bien y de hecho la ciencia española está muy bien reconocida, al menos la neurociencia, que es en lo que yo me he movido. Luego Europa también da parte de dinero, es 250 millones y bueno, y luego otros organismos internacionales. Y unos pocos más de números y ya me pongo a hablar de otras cosas. Aquí sería cómo está la distribución de hombres y de mujeres. El CSIC es una institución bastante que intenta tener más o menos igualdad. Todavía, bueno, pues hay un largo camino por el que luchar, pero la verdad es que las cifras no están mal. Y aquí un poco de cómo se distribuyen los gastos para cada área. La barra esta más larga es la de biología, que bueno, es la que más dinero se lleva, es la investigación sobre todo mucho médica y tal. Y luego hay, bueno, pues todas las que veis aquí en humanidades, pues menos, hay de alimentos, químicas, agrarias, físicas. Y ahora os voy a contar algunos de los proyectos. Simplemente dije, bueno, a ver, ¿y qué está haciendo ahora el CSIC? Yo conozco lo que hace neurociencia, ¿no? Pero ¿qué hace otra gente? Yo os recomiendo mucho que vayáis a la página del CSIC, a la sección de actualidad, y ahí hay proyectos. O sea, tenéis proyectos de los últimos meses y es que cada cual más interesante. Yo dije, ¿y cuál elijo para poner en la charla? Porque todos están genial. Por ejemplo, esto es unos dispositivos. Esto es de un equipo de físicos que son como unos tubos huecos por el que se hacían pasar las células. Entonces, según las propiedades mecánicas y ópticas que tienen las células, se es capaz de diferenciar las cancerígenas de las sanas. Y esto lo que hace es que mejora mucho el diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, y medir la eficiencia de los fármacos. Desarrollar con los restos de la comida marina, desarrollar nuevos alimentos. Por ejemplo, una lente que sería para hacerse una cirugía y es una lente que cuando tienes presbicia no te funciona, no puedes enfocar bien de lejos y de cerca, ¿no? Pues esta lente lo que hace es detectar la presión del músculo ciliar y se adapta a ella. Entonces, es básicamente corregir la enfermedad. Esto fue eso. Todos los proyectos que os voy a contar es de los últimos 2 meses, me parece. Un equipo también español. La famosa imagen que seguro que todo el mundo ha visto, ¿no? Que hace unos meses fue un super boom. Para conseguir esta imagen se necesitaron unas 350 personas, 2 de las cuales eran españoles, trabajaban en el CSIC. Y bueno, como curiosidad, esto ganó el premio que se llama el Breakthrough, que es el premio científico que más dinero da, con 3 millones de euros. Y por ejemplo, otro proyecto, que este es de agricultura, es, bueno, aquí que estamos en tierra de viñedos, muchas veces se ponen encima unas cubiertas vegetales para protegerlos y crece la grama, que además de ser muy difícilmente controlable, es muy competitiva y claro, cuando tú tienes hectáreas es muy difícil controlar dónde está. Entonces, el sistema que desarrollaron es unos drones que sobrevolan la zona y son capaces de distinguir la hierba mala de la grama de la hierba de otro tipo de vegetación y entonces decirle a los agricultores dónde son las zonas concretas en las que tienen que ir para evitar la catástrofe. Y bueno, pues otro proyecto de astrobiología relacionado con la reconstrucción del primer día de la extinción de los dinosaurios. O sea, como veis, de todo. Y ahora os estáis preguntando, bueno, pero esto no era del cerebro o algo así. Pues sí, ahora vamos. Os voy a hablar primero de mi instituto, es el Instituto Cajal, que me enteré la semana pasada, que esto es muy fuerte, que es el instituto de neurociencia con más trayectoria del mundo. O sea, es el único que se conserva con más años. Y bueno, su nombre obviamente se debe a Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel,
español y probablemente el científico español más influyente del siglo XX. Y de Cajal os quería contar unas cuantas cosas porque me parece que es no voy a decir el hombre perfecto, pero que tiene una serie de cualidades que os van a sorprender. Esto quizás sí que os suene, que era un genial pintor. Ahora, luego veréis, os voy a poner algunas fotografías reales de vistas por el microscopio y vais a ver que esta zona, que es justo la que estudio yo en el labo, prácticamente es igual a las fotografías que se hacen ahora mismo, pero lo que podéis ver es que su nivel artístico es brutal. O sea, estos son dibujos de él, tenemos una colección enorme precisamente en nuestro instituto, que estamos intentando un poco luchar por hacer un museo digno con todo esto que está ahora mismo almacenado, cerrado en cogiendo polvo, más o menos. Pues Santiago Ramón y Cajal no solamente era pintor, no solamente era científico, era pintor, era escritor, hacía mucha divulgación y escribió algunos ensayos y, lo más fuerte, era también culturista. Y yo, de la forma en la que me enteré, que yo tampoco lo sabía hasta hace mucho, fue que estaba visitando a otro laboratorio de mi instituto y veo que en el despacho de la investigadora principal de ese laboratorio hay un retrato de un hombre medio desnudo. Y yo digo, ¿qué hace esto aquí? Me dijeron, pero si es Cajal, ¿no sabías que era culturista? Y yo, no. Pues sí, señores, Cajal culturista. Y entonces voy a contaros algunos de los proyectos que se hacen en el instituto actualmente y luego ya os contaré lo que hago yo. Pero me parece muy chulo también para que tengáis una visión de las cosas. Esto sigue siendo ciencia que se hace en España y me parece muy bueno saber en qué estamos invirtiendo el dinero, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los equipos que hay en el Instituto Cajal es uno de neurorehabilitación, que lo que hacen es utilizar la mecánica y los robots para mejorar en la rehabilitación de, por ejemplo, de pacientes con infarto o parálisis. Y lo que hacen, uno de los ejemplos que hacen es tener un exoesqueleto que te ayuda en los movimientos. Por ejemplo, imagínate que tienes una parálisis en el brazo, te ponen un exoesqueleto que lo recubra todo, y entonces te ayudan en los movimientos para hacer más rápida la rehabilitación. Y bueno, como anécdota también, una vez dijeron, por favor, necesitamos voluntarios para un experimento que estamos haciendo, tal, y yo dije, bueno, vamos a ver qué es esto, y me sientan ahí, y lo que querían al final lo que querían era que yo moviera la pierna cuando me aplicaban una señal. Esto lo que tenían era una especie de casco enorme con dos bobinas así, y entonces la idea es que cuando pasaba la corriente creaban campos magnéticos súper fuertes y donde se unían las dos líneas de campo magnético, así dentro del cerebro, pues estimulaban esa zona, ¿no? Entonces tienen un mapa, saben bien qué zonas hay que estimular para que se mueva, por ejemplo, la pierna derecha. Entonces me ponen el casco y me dicen, bueno, no te asustes. Y yo, vale. Me asusté, porque me hacen y yo hago, uy, y se me mueve la pierna. Uy, vamos a probar, otra vez, y se me mueve la pierna. Pero no, claro, no se mueve solo la pierna, porque no es ultra preciso, tienes el cráneo, estimulas una zona relativamente grande y por el paso vas estimulando más. ¿Y cuáles son las neuronas que más se estimulan? Pues las que están también conectadas a la cara. Entonces no solamente tenías el espasmo de la pierna, sino que toda la cara te hacía así. Y empezabas... Era bastante curioso. Luego me dijeron que yo no servía como conejillo de indias, entonces dije, joder. Pero bueno, la experiencia me la llevé. Este tipo de cosas se están haciendo bastante ahora, se intentan hacer en muchos hospitales porque realmente acortan mucho el tiempo de la rehabilitación. Otra de las cosas, de las ramas que se estudian en el instituto es con respecto al desarrollo. Todas las neuronas nacen como de una neurona madre y luego se van especializando. En el cerebro tenemos cientos de miles, millones de neuronas y cada una tiene una función específica, está localizada en un sitio diferente del cerebro, cumple unas funciones
concretas y todas nacen de la misma. Entonces, ¿cómo llega cada neurona a ser lo que es? Esto es una de las grandes preguntas ahora mismo de la neurociencia que todo el mundo, que la gente en todo el planeta intenta responder. Y por ejemplo, visité hace poco un sitio en un laboratorio en Francia que estaba especializado en saber precisamente cómo una neurona que, digamos, que nace de esta neurona madre, viaja a lo largo de todo el cerebro, llega a su sitio, se especializa en el trabajo de hacer callar a otras neuronas, de inhibir a otras neuronas. ¿Cómo sucede todo ese proceso, no? Pues eso es algo que estudia la gente. Me parece increíble, apasionante. Esto es muy biólogo para mí, pero me parece ahora mismo un poco como de los pilares de la neurociencia. Y bueno, este es un estudio que salió hace poco, que consistía en, esto estaba hecho en ratones. Entonces, tenían a dos grupos de ratones, un grupo de ratones deportistas. Les ponían ahí a entrenar, se ponían cachas, y otro grupo pues, de ratones que hacían lo que fuera, pues jugar, andar, lo que fuera. Y estudiaban a los hijos, qué pasaba. Y lo que vieron es que los hijos de los ratones deportistas eran tenían mejores capacidades atléticas que los hijos de los ratones que no habían hecho deporte. Es decir, que hay ciertos rasgos que se heredan. Aparte de luego otras características más biológicas, pero esto es una cosa que salió yo creo que el año pasado y que me pareció como súper interesante. Y bueno, por fin ya llegamos a mi equipo, Laboratorio de Circuitos Neuronales. Os lo voy a presentar. Esta es mi directora, Lisette, que como yo estudió física. Y lo que pasa es que ella, cuando la primera vez que hizo un experimento, se enamoró de los experimentos y se volvió totalmente experimental. Yo me he quedado más en la parte de informática y de los ordenadores. Y la ciencia que hace, la verdad es que me gusta mucho, es súper horizontal. Ella dirige y dice, y es como somos un equipo. Yo aprendo de ti lo mismo que tú aprendes de mí y me parece una forma de hacer ciencia muy bonita porque realmente motiva a todo el mundo a seguir para adelante, ¿no? Luego, esta soy yo, este chico también está haciendo la tesis, también es físico. Y los importantes del equipo, pues por ejemplo, estos dos compañeros que son biólogos, que son los encargados de hacer los experimentos. Ahora os contaré que la forma de hacer experimentos me parece de ciencia ficción. Esta es una colaboradora que tenemos, que es también profesora en la universidad, y ellos son técnicos que se encargan, pues por ejemplo, cuando terminamos los experimentos, lo que quieres ver es cómo, por ejemplo, quieres ver cuál es la actividad de una sola neurona. Pues lo que haces es grabas la actividad y después le metes como un tinte y puedes ver después, haces un corte en el cerebro y puedes ver qué neurona exactamente, dónde estaba posicionada, cuál ha sido exactamente la neurona que has medido. Pues eso se llama histología. Es parte de la histología, mejor dicho, y ellos serían los encargados de hacerlo. Y bueno, lo que nosotros en mi equipo estudia antes de decíroslo, voy a contaros otra anécdota que tiene que ver con Rafael Lorente de No. Cajales de hace unos 100 años, Lorente fue un alumno suyo y fue el primero en proponer cuál podía ser la base de la inteligencia. Y para eso dice, imaginaos un sistema que es un sistema con un input, que en este caso podemos pensar que es pues, un input sensorial, la vista, lo que nos llega a través de los ojos, y un output que nosotros queremos que sea los pensamientos. Si fuera un sistema lineal, el input, cuando recibieras input, pues vale, tú tienes un output, tus pensamientos. Pero ¿qué pasa si cierras los ojos? Te quedas sin input y te quedas sin pensamientos. Esto no tiene sentido, esto no puede funcionar. Entonces, fue la primera persona, hace, como digo, 100 años, más o menos, que propuso que para que
para que exista la inteligencia tiene que haber un circuito como cíclico. Imaginad ahora eso, que un sistema algo así, con muchas recurrencias y ciclos y círculos. Cuando llega la información sensorial, cuando llega el input, se quedaría aquí, en palabras de Lorente, se quedaría reverberando, de modo que cuando cerraras los ojos, la información seguiría ahí. Y esa idea tan simple fue la que dio lugar a pensar que eran los circuitos los responsables de la inteligencia. Que la información se quedara navegando a través de estos circuitos era lo que iba a permitir el pensamiento y, en un momento, la predicción, las ideas, la imaginación y la predicción. Y al final la inteligencia es un poco saber predecir cómo va a funcionar el mundo y poder actuar a consecuencia de ello, ¿no? Entonces, esto, a partir de esta idea, ahora mismo, desde hace realmente un par de décadas, es cuando se está empezando a ver que esto es cierto. Y bueno, esto es un poco lo que estudiamos nosotras. En el labo lo que hacemos es estudiar los circuitos. En concreto, estudiamos los circuitos del hipocampo. Es una región muy primitiva del cerebro y esto lo que significa es que procesa información muy básica, que lo tienen muchos mamíferos, que lo tienen, por ejemplo, los ratones y lo tenemos un pelín más desarrollado los humanos, pero lo que hace es que procesa la información espacial, es decir, es el encargado de crear un mapa del espacio. Estoy segura de que todo el mundo va ahora mismo, si cierra los ojos, sabe perfectamente cómo tendría que hacer para ir desde su habitación a la cocina de su casa. O sea, está claro. ¿Dónde tenemos ese mapa? ¿Cómo sabemos orientarnos? Eso es un poco lo que se encarga el hipocampo. No solamente de esto, sino también de gestionar lo que se llaman las memorias episódicas, la memoria autobiográfica, la memoria de episodios de nuestra vida. Pues yo qué sé, ¿qué pasó en mi último cumpleaños? ¿Qué cené en Nochevieja del 2014? Ese tipo de memorias de episodios de nuestra vida son los que están guardados en el hipocampo. Y bueno, como curiosidad, el hipocampo se llama así porque este es el hipocampo y esto es el caballito de mar, cuyo nombre científico es Hippocampus. Entonces el nombre pues viene de su similitud con el caballito de mar. Esta imagen, que os la he mostrado antes, que la hizo Cajal, es una imagen del hipocampo y bueno, como os dije, os iba a poner, esta es una fotografía de un microscopio. Como veis, es increíble porque es que casa a la perfección, no solamente digamos a nivel de circuito y de sección, también a nivel de neuronas individuales. Estas son las dibujadas por Cajal y esta es una neurona reconstruida de hoy en día. Y lo interesante de Cajal no es, él tenía microscopios también, peores que los nuestros, pero los tenía. Entonces lo interesante no es que fuera capaz de hacer estas cosas, lo interesante es que fue capaz de deducir cómo tenían que ser las conexiones, en qué dirección tenían que ir la información dentro de esta estructura para que el cerebro pudiera hacer lo que hace, ¿no? Procesar la información de la forma que lo hace. Y eso sí que no se podía hacer con la tecnología que tenía él. Eso lo estamos empezando a hacer ahora, desde hace pues eso, unos 15 o 20 años, no hace 100 años. Esto es lo que hizo y y entonces dentro de lo que es el hipocampo, otra cosa, o sea, un paso más allá, lo que estudiamos son los ritmos cerebrales. Los ritmos cerebrales que hay en el hipocampo. Entonces, ¿qué son los ritmos cerebrales? Como pongo aquí, es la actividad conjunta de muchas neuronas. Es decir, las neuronas son unidades eléctricas que se activan mediante la emisión de iones, son eléctricas. Entonces, cuando muchas se activan a la vez, sueltan al medio muchos iones de carga positiva y como son muchas las que se activan a la vez,
lo puedes medir. Puedes registrar la suma de toda la actividad conjunta. La suma de toda esta actividad conjunta con una determinada frecuencia acaba siendo un ritmo cerebral. Uy, perdón. Entonces, ¿qué es lo curioso? Que hay otros ritmos biológicos, por ejemplo, el ritmo cardíaco depende del tamaño del animal. Es decir, si tú le mides el pulso a un ratón, que es así, el pulso es muy rápido. Sin embargo, si mides el pulso, por ejemplo, de un elefante, un animal muy grande, el pulso es muy lento. Es decir, la frecuencia del ritmo depende del tamaño del animal. Pues esto no sucede. Esto es una gráfica que me parece preciosa y esto no sucede en los ritmos cerebrales. Esto es la frecuencia del ritmo y esto es el peso, el tamaño del cerebro. Aquí estaría el humano y aquí estaría, por ejemplo, el del ratón. Y como veis, los ritmos, la frecuencia de los ritmos se mantiene para todos los tamaños. Es decir, hay algo en los ritmos cerebrales que es esencial y que por eso se ha perdurado a lo largo de la evolución. Y lo podemos encontrar en todos los animales igual. Esto es un mensaje, realmente es un mensaje muy fuerte. Estudiar los ritmos, de hecho, es algo que hace, o sea, es un poco la neurociencia es o estudias las neuronas, ¿no? Los tipos de neuronas y todo eso, o estudias los ritmos cerebrales. Es un poco la dualidad que hay. Y, por ejemplo, un ritmo este ritmo teta es uno de lo que estudiamos nosotras, ahora os lo cuento. Y quería aprovechar para contaros, por ejemplo, también acerca de los ripples, que son los que están más arriba, aquí, en esta gráfica, que son los ritmos con más frecuencia. Esto, lo que os he dicho que los ritmos son la actividad conjunta de muchas neuronas a la vez, ¿no? Este ritmo tiene unos 200 hercios. Esto lo que significa es que las neuronas, que varias decenas de neuronas se ponen de acuerdo para activarse a 200 hercios a la vez. Esto es, para mí, de las cosas más impresionantes del cerebro, porque significa un plan de coordinación increíble. ¿Y de qué se encargan los ripples? Que esta es la otra cosa maravillosa. Se encargan de consolidar las memorias. Tú, pues, haces algo y para que esta memoria pase del corto plazo al largo plazo, sucede un ripple. Luego os voy a contar una cosa, así que tened en cuenta esto de los ripples y de que consolidan la memoria, porque ya veréis. Y entonces, lo que quería... Bueno, y ahora, hace unos meses, quería aprovechar que para traer, digamos, a esta charla a otro valdepeñero que estoy segura de que todo el mundo conoce, a José Luis Crespo, que hicimos la carrera juntos y tal, y hace poco hicimos un vídeo colaboración y a él cuando explica hace magia, ¿no? Entonces quería poneros parte del vídeo que así, digamos, me ayuda un poco como no tengo aquí pizarra para poder dibujar, pues os pongo sus preciosas animaciones. Y en concreto, Theta, que es el que está asociado al movimiento y a la percepción espacial, su función principal es la de orquestar las neuronas. Es como un director de orquesta que les dice, bueno, ahora tú dispara aquí, ahora tú haces aquí, y va un poco como ordenando. Te voy a dar un ejemplo que mola un montón, que son las células del espacio. Hay neuronas que se activan según tú vas andando por diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, yo estoy en este sitio y entonces la neurona A se activa. Entonces me levanto, doy un paso y se activa la neurona B. Y doy un paso y se activa la neurona C. ¿Por qué? Porque la neurona A estaba codificando este lugar, la neurona B estaba codificando este lugar y la neurona C estaba codificando este lugar. Entonces, luego resulta que cuando yo quiera recordar esto que he hecho, mi cerebro va a hacer, se activa la neurona A, se activa la neurona B y se activa la neurona C. Es el recuerdo de la secuencia espacial que yo he hecho. Esto se descubrió hace unos años y fue, impresionante, ¿no? Porque el hipocampo, que es una estructura del cerebro muy primitiva, no se había visto que tuviera un procesamiento de la información tan directo. Estás aquí, una neurona codifica este sitio, otra neurona este y otra este.
muchísimas más células que consiguen codificar aspectos del espacio. Por ejemplo, los investigadores se dieron cuenta de que algunas neuronas solo disparaban cuando el animal miraba en una cierta dirección. Si cambiaba de orientación, estas se callaban y otras se activaban. Acababan de descubrir nuestra brújula biológica, las células de dirección. También existen las células de retícula, unas neuronas que solo se activan cuando el animal pasa por los nodos de una red imaginaria, como si las propias neuronas le estuvieran trazando. Se cree que sirven para marcar una referencia espacial y estabilizar el movimiento, algo así como marcar el 0,0 de coordenadas en un mapa. Y también están las células de borde, que se activan solo cuando el animal está en los bordes de fronteras físicas, la sala o un objeto. Gente, este es nuestro GPS cerebral. Al final va a resultar que no somos tan distintos a un robot aspiradora. Pero esperad porque veréis lo que pasa cuando metemos el tiempo. Os voy a dar otro ejemplo del momento en el que se activan, ¿vale? También, vamos a usar la pinza. Mira, esto sería como un segundo del ritmo teta, un poco lento, ¿vale? Esto es esta habitación vista desde arriba. Tenemos una mesa y otra, yo estaba aquí sentada. Y entonces yo he tenido que la neurona A pues se activaba mucho aquí, luego la B aquí y la C aquí. Pues spike. Luego la B sería así y luego la C sería así. Más o menos. Es que esto es más complejo aún que esto, ¿vale? Porque en el ritmo teta, esta activación se coloca en el tiempo según si va a ser en el futuro o ha sido en el pasado. Me explico. La forma esquemática de representar esto, bueno, y la real, de hecho, esto es lo que pasa en el cerebro, es que cuando tú estás en el sitio 1, la neurona A, que es la que codifica el sitio 1, dispara justo en este valle de aquí. Como te vas a dirigir al sitio 2, que es la que la neurona B va a estar representando más, dispara como en esta subida. Porque la subida esta representa como el futuro. Bueno, pues tú vas andando, a ver, esto tampoco es así, ¿sabes? También van disparando un poco porque la neurona agarrando, sí. Entonces cuando llegas al sitio 2, la neurona B, que es la que representa el sitio 2, dispara como en su presente, que es aquí. La neurona A, que representaba el sitio 1, se ha quedado en el pasado. Así que dispara en esta bajada de aquí. Y la C, que va a suceder en el futuro, dispara aquí. Y cuando vas al sitio 3, pues sucede que la neurona, la C dispara aquí, la B en el pasado, que es en esta bajada. Si este ciclo no estuviera, el cerebro no tendría ninguna manera de diferenciar todo esto. Es decir, que el ritmo teta sirve como punto de referencia temporal. Fijaos que la neurona A siempre dispara antes que la neurona B, así que con solo esta información, ¿cómo puede el cerebro saber si está en el lugar que codifica la neurona A y se dirige al de la B, o si está en la B y ha dejado atrás el lugar de la A? El ritmo teta le ayuda a diferenciarlo. Este ritmo los orquesta para decir en qué momento estoy ahora, qué ha sucedido en el pasado y hacia dónde me estoy dirigiendo. De hecho, el tiempo es algo que está súper poco estudiado. Se están proponiendo que hay como, igual que había células de espacio, que son estas, células de lugar, se propone que hay células de tiempo. Pero no hay experimentos claros que puedan demostrar, porque espacio, tiempo, velocidad están relacionados. Y entonces, como también hay células de velocidad, es complicado. Y entonces, en neurociencia lo más difícil, de verdad, es diseñar buenos experimentos que te permitan descartar o afirmar una hipótesis concreta. Pero quietos por... A ver, si me ve, sí. Que el vídeo mola mucho y yo os recomiendo a todo el mundo que vayáis a su... Bueno, todos sus vídeos molan mucho. Bueno, pues claro, lo he hecho yo entonces. Pero si queréis, aquí explico bastante más en detalle todo esto, sobre todo porque este al final está siendo, vamos, mi proyecto de tesis y el vídeo dura 20 minutos, entonces da tiempo a explicarlo todo mucho más en detalle. Entonces yo, bueno, pues si queréis verlo, pues está guay. A ver, no, en ver... Vale. Entonces,
Ahora de lo que os quería hablar era de las cosas que hacemos en el laboratorio, ¿no? Cómo somos capaces de estudiar esto que acabamos de ver en el vídeo, ¿no? Voy a empezar contando técnicas experimentales, que son las que hacen mis compañeros. Ahora mismo tenemos tecnología no solamente para grabar la actividad de una sola neurona. Antes, cuando en el vídeo decía dispara, bueno, evidentemente no es que coja una pistola y haga pum. Disparar es el término que se utiliza para cuando una neurona se activa, para cuando le pasa su información a la siguiente neurona. No solo somos capaces de medir y de registrar la actividad de una sola neurona, sino de cientos. Aquí lo que podemos ver, esto sería como una sección del cerebro, esto es un electrodo con, no sé si tiene 300 canales o algo así, y sí, mira, esta es, o sea, y entonces lo que podemos ver en esta gráfica, cada puntito de estos es un disparo de una neurona diferente. Aquí estamos viendo la actividad de 300 neuronas a la vez a lo largo o sea, aquí 3 regiones completamente diferentes del cerebro. Estudiar cómo se relacionan, o sea, esta tecnología tiene muy pocos años, de hecho está llegando ahora a España, somos de los primeros laboratorios en utilizarlo. En Estados Unidos pues van un poco por delante, entonces ya llevan, no sé si 3 o 4, pero es realmente impresionante. Es que todo esto que os voy a contar a mí me parece ciencia ficción y esto va a ser revolucionario. Esto, junto con las técnicas computacionales que os hablaré después, nos darán muchísimas claves sobre cómo el cerebro procesa información. Entonces, no solamente tenemos esto, tenemos también, aquí es que esto no lo... A ver, dejadme que os ponga un vídeo. Esto. Este es un pequeño vídeo. O sea, no solamente podemos, como os he dicho, registrar cientos de neuronas a la vez en diferentes regiones del cerebro, también se pueden hacer una microcirugía, insertar una cámara de vídeo, una muy pequeña, claro, cámara de vídeo dentro del cerebro y utilizando ratones transgénicos, que los ratones transgénicos o sea, no es que sean rosas ni nada así, sino que tú lo que haces es modificas la genética de cómo expresan alguna de las proteínas, de hecho en concreto, modificas cómo algunas neuronas expresan determinados genes y lo que haces es, en este caso en concreto, que cuando se activan brillen. Entonces la cámara de vídeo literalmente está captando cómo se activan las neuronas. Esto que estáis viendo es un animal vivo, corriendo, haciendo cosas y una cámara implantada dentro viendo cómo las neuronas se están activando. Este tipo de tecnología, que sí que lleva más tiempo y que de hecho la desarrolló un español y ahora está en todo el mundo, esto permitió el descubrimiento de lo que se llaman los engramas. Los engramas son conjuntos de células que almacenan memorias en concreto. Por ejemplo, imaginaos, hay pues un ratón, le gustan, una cosa curiosa, le gustan los espaguetis crudos, ¿vale? Pues le das un espagueti crudo y está súper contento porque le encantan. Y tú ves que cada vez que come un espagueti crudo, la idea del espagueti crudo está, digamos, codificado por estas cuatro neuronas de aquí. Se activan a la vez cuando come un espagueti crudo. Pues cuando luego en su casa esté pensando en espaguetis crudos, esas mismas células se activarán. Esa memoria encapsulada en un grupo de neuronas, eso se llama engrama y eso se vio gracias a este tipo de tecnologías. Vuelvo a la presentación. A ver. Vale. Esta es una de las cosas que hacemos en el laboratorio. Otra es algo, bueno, es un poco como lo contrario, que es el uso de la optogenética, que aquí igual se utilizan ratones transgénicos. En este caso, los ratones, en vez de hacer, o sea, las neuronas de estos ratones, en vez de brillar cuando se activan, lo que hacen es que cuando reciben luz se activan o se callan, según lo que queramos. Esto para esto lo que haces es coger como un gen que hay en un alga,
haces que se exprese en las neuronas que tú quieras, en el grupo de neuronas que tú quieras. Por ejemplo, se podría intentar hacer que se expresaran las neuronas, en estas neuronas del lugar que habíamos visto en el vídeo. Y entonces le metes una fibra óptica o un láser dentro del cerebro y cuando activas la luz, se activan las neuronas. Entonces tú puedes ver en un animal vivo, en tiempo real, qué es lo que sucede cuando activas esta neurona. Entonces ves cuál es la función de esa neurona. O al revés, ¿qué pasa si las callas? ¿Qué pasa qué función tenían esta neurona que cuando ya no están, qué pasa? ¿No? Y ves cómo cambia el comportamiento del animal. Estas son cosas que se llevan haciendo bastante tiempo y la verdad es que están muy bien. ¿Os acordáis que os dije el ritmo, el Ripple, acordaos? El Ripple era el que consolidaba la memoria, ¿vale? Pues, ¿cómo se supo que este ritmo consolidaba las memorias? Porque se hizo un experimento en el que cada vez que aparecía un Ripple, justo cuando iba a empezar la oscilación, justo en ese momento metían luz y callaban a las neuronas que estaban involucradas en la generación de este ritmo. ¿Qué sucedió? Que el ratón no se acordaba de nada de lo que había hecho. Que le pusieron lo que hicieron en concreto fue ponerle como en un laberinto, a que lo normal es que al cabo de un par de días pues ya se conoce, ya sabe dónde está la comida, ya sabe dónde está el agua, no sé qué, y ya está. Bueno, pues si tú callabas a las neuronas cada vez que iba a aparecer un Ripple y, digamos, lo cortabas, el ratón no aprendía, no se acordaba del laberinto, no conseguía aprenderlo. Esto es una cosa que se hace pues, gracias a la optogenética. Y, por ejemplo, otra forma de meter bueno, al principio en la primera diapositiva tenía así como una especie de subtítulo que se llamaba un diálogo entre el cerebro y la máquina. Y esto, bueno, es como un ejemplo clarísimo aquí del cerebro, o sea, de cómo la máquina, entendiéndola también, no solamente con lo que os voy a explicar después, sino todas estas tecnologías, el diálogo entre lo estudiado y la forma de estudiarlo, entre el cerebro y las máquinas. Este es un ejemplo muy claro. Aquí lo que hacemos muchas veces en el instituto no tenemos el espacio suficiente para construir todos los laberintos que queramos porque, como decía en el vídeo, los experimentos, diseñar un buen experimento es lo más importante y en eso está también involucrado el diseño, por ejemplo, del laberinto, porque tú quieres saber qué piensa el ratón antes de girar a la derecha, ¿no? Y si hay neuronas que codifican la derecha o la izquierda, pues necesitas construir un laberinto pues, que tenga derecha e izquierda. Muchas veces estas cosas no se pueden hacer, entonces utilizamos realidad virtual. Vale, esta imagen la he puesto porque es graciosa, pero en realidad no es así. En realidad es algo más así. Tú tienes una pantalla muy grande y imbuyes al ratón en una realidad virtual. Y de hecho lo curioso es que lo que utilizamos, esto lo programamos en el laboratorio, el software que se utiliza para programar estas realidades virtuales es el mismo que se usa para generar videojuegos. Es exactamente el mismo. Y bueno, entonces, estos son algunos, os he presentado algunas de las tecnologías experimentales que utilizamos, que es lo que hace al final que se pueda desarrollar la ciencia. Y ahora os voy a contar un poco la parte de la que me ocupo yo, que es la más computacional, la más informática, y bueno, de hecho lo que he estado haciendo hasta ahora en mi proyecto de tesis. Lo que he hecho ha sido la simulación de una neurona. Y diréis, pues vaya, ya sí, un poco así. Pero es que para simular una sola neurona de una forma realista se necesitan cientos de ecuaciones diferenciales. Cientos de ecuaciones diferenciales, no es nada trivial. Y entonces lo que hemos conseguido es que esta única neurona pobre haga lo mismo, se comporte igual que una neurona real. ¿Esto cómo lo hemos podido comprobar? Pues, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido, vale, yo meto a esta neurona en una especie de cerebro virtual, que lo que hago es básicamente simular los inputs que le llegan de otras partes del cerebro. Y entonces hago el experimento, pues eso de por ejemplo, callar uno de los inputs que le llega. E hicimos este mismo experimento, esto lo hicimos en el ordenador, ¿vale? Y nos dio un resultado, pues la neurona se tendría que comportar así.
Hicimos este mismo experimento en la realidad y vimos que efectivamente las neuronas se comportaban así. Y tú dices, bueno, ¿y para qué quieres hacer una simulación de cientos de ecuaciones diferenciales si lo puedes luego medir en la realidad, ¿no? Vaya tontería. Bueno, sí, en este caso sí, pero ¿cuál es lo bonito de este trabajo? Que hicimos otra serie de predicciones que no son testables ahora mismo experimentalmente porque no tenemos, aunque la tecnología que os he enseñado es genial, todavía no es suficiente. Tenemos todavía mucho camino que recorrer para poder medir muchas otras cosas y hacer, a lo mejor simplemente porque no se ha desarrollado todavía los ratones transgénicos para justo callar la población neuronal inhibidora de CA3. Bueno, pues ya está. No, eso no lo tenemos. Entonces, con este modelo, y para lo que sirven los modelos computacionales realistas en neurociencia, es para hacer predicciones y medidas que experimentalmente no son todavía posibles. Entonces, pues en el artículo que hemos escrito decimos eso, proponemos que en estas situaciones las neuronas se tendrían que comportar así, por lo tanto están procesando, no sé, y entonces ya empiezas, así se construye la ciencia, ¿no? Ladrillo a ladrillo. Esto es lo que he hecho hasta ahora. Y ahora os quería hablar de, ya digamos, a la inteligencia artificial, que era como otro de los bloques principales de la charla, y quería introducirosla comentándoos algunas de las aplicaciones sobre las que está la inteligencia artificial en nuestro día a día. Yo no sé, seguro que todo el mundo alguna vez ha visto estos filtros de Instagram, o no sé qué, que te colocan ahí pues las orejas y la nariz de perro y tal. Vale, ahora pensad, para el móvil la foto es una serie de píxeles rojos, blancos y negros. ¿Cómo sabe distinguir el móvil dónde está mi nariz para ponerme una nariz de perro? ¿Cómo lo sabe? De hecho, si tratad de aumentar una foto tanto que veáis 4 píxeles. ¿Os da eso alguna información sobre la imagen? No, pues para un móvil es lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la nariz? Para saberlo se utiliza la inteligencia artificial, que el nombre viene de... porque el nombre viene de precisamente... porque la metodología que se utiliza está inspirada en el cerebro. Detrás de la inteligencia artificial hay lo que se llaman las redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales están inspiradas en las redes neuronales biológicas. Entonces, así utilizando terminología un poco más técnica, lo que se hace para conseguir esto es entrenar una red neuronal artificial para que cuando tú le das una imagen te diga en el píxel 350-480 está la nariz. Y esto es uno de los ejemplos que hace la inteligencia artificial. Os voy a poner algunos ejemplos más para que veáis que está en todas partes de vuestra vida. Bueno, este es otro tipo de filtros que no los quería poner los primeros porque me parece que dan tanto miedo que... Pero bueno, esta realidad es otra. Aquí está la inteligencia artificial, ha sido capaz de saber dónde estaba una cara, aquí es capaz de reconocer 2 caras y cambiarlos además en el ángulo correspondiente a la posición de la cara, ¿no? Otro ejemplo. No sé si supongo que sí, todo el mundo tiene en su teclado del móvil, justo encima, tienes como palabras sugeridas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo dije, probemos el texto predictivo. Me apetece y me sugiere que escriba que, me apetece que, o me apetece mucho. Todo esto es esto también es otra aplicación de la inteligencia artificial, que es la generación de textos. Por poner más ejemplos, los recomendadores, cuando veis una serie en Netflix o compráis algo en Amazon, te dicen, pues es que seguro que si te ha gustado La Casa de Papel, pues mira esta otra peli. Y los sistemas que hay detrás de los recomendadores de este tipo de empresas están hechos con inteligencia artificial, con aprendizaje automático, que también se llama. De hecho, os podéis imaginar que si la inteligencia artificial está detrás de esto, hay mogollón de pasta
invertida en el desarrollo de inteligencia artificial. O sea, ahora lo es. Yo creo que ahora este va a ser el siglo de la era, digamos, de la inteligencia artificial. Y como último ejemplo, y ya dejamos los ejemplos, es la conducción automática, ¿no? Ahora que hay muchísimo dinero invertido en esto. De hecho, no sé si alguna vez metiéndoos en el correo electrónico os han aparecido estos captchas de dime qué imagen es un semáforo. Y tú, pues eso, siento deciros que estáis siendo conejillos de Indias de estas empresas y le estáis ayudando a entrenar sus redes neuronales artificiales para que todo esto después vaya al software interno de los coches automáticos y entonces cuando vayan por las calles sepan reconocer un peatón, los semáforos, los pasos de cebra, las señales, diferenciar si lo que está cruzando es un peatón o una bolsa de plástico, o sea, no es trivial. Y todo eso es gracias a la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, como ya hemos visto, puede hacer muchísimas cosas, pues ¿por qué no aplicarla a la neurociencia también? Esto es algo muy, muy reciente. No voy a decir que somos los primeros y se nos ha ocurrido la idea porque no es verdad, pero también es verdad que es muy reciente. Y yo creo que estamos justo iniciando una ola y vamos a empezar a surfearla porque imaginaos el poder que tiene este tipo de herramientas para poder descubrir por ejemplo, nuevas conexiones entre diferentes áreas del cerebro, diferentes funcionalidades, poder grabar, por ejemplo, grabas con una cámara de vídeo al ratón y mientras registras la actividad neuronal que tiene. Pues con estas tecnologías de que podemos grabar 400 células a la vez en diferentes partes del cerebro. Pues es que es una tecnología súper... O sea, estás conectando la tecnología experimental con la tecnología computacional, va a ser una revolución y entonces estoy muy contenta de poder vivirla, ¿no? Entonces, con todo esto, ya voy a ir terminando. Espero haberos dado una idea de, pues que todo el planeta, y España incluido, y ahí potente, está en la búsqueda del conectoma. El conectoma, ahora ya definiéndolo un poco más en concreto, sería, igual que obviamente os suena el genoma humano, pues el conectoma sería algo así como lo mismo pero del cerebro. Sería este mapa del cerebro que contaría con no solamente los cientos de tipos de neuronas, sino, lo más importante, las conexiones que tienen las neuronas entre sí. La experiencia cambia las conexiones que tenemos en el cerebro y al final somos nuestras conexiones. Si nuestra experiencia queda grabada en las conexiones que tenemos en el cerebro, nuestra personalidad, nuestras predicciones, nuestra forma de vivir en el mundo está grabado en el conectoma. Y todo esto, esta búsqueda del conectoma, es posible solamente gracias al diálogo que existe entre el cerebro y la máquina. Y quiero terminar con esto es ciencia ficción lo que os voy a decir, pero me parece una idea bonita, es de un físico que está loco, pero que me encanta, que se llama Michio Kaku, un físico teórico, que tiene un libro que se llama El futuro de la mente, o creo que es así, algo así, y en el que propone, esto es ciencia ficción, ¿vale?, pero en el que propone, dice, imaginad que igual que se puede sacar se sacó el genoma humano, se saca el conectoma de cada persona, ¿no? Tú puedes coger las conexiones de un individuo y tenerlo ahí. Entonces, con este conectoma, lo que podríamos hacer es metérselo a un robot. Entonces, estaríamos en el cuerpo de un robot. Pero es que imaginaos, dice, y esto es lo que no tiene sentido, pero que me parece que capta muy bien la idea de lo que es el conectoma, imaginaos que pudiéramos mandar el conectoma por wifi a un robot que está en Marte. Entonces, estaríamos viviendo en Marte, en el cuerpo de un robot, ¿no? sería genial. Y bueno, pues de aquí la frase, un conectoma para viajar a las estrellas. Así que bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias.
Creo que no os he mentido cuando he dicho el potencial de Andrea y todo lo que va a obtener va a llegar donde quiera, por supuestísimo, y encantados de tenerla con nosotros. Bueno, pues ahora llega el momento si tenéis alguna pregunta que hacerle. Sé que se explica muy bien, pero... Aparte de experimentos con ratones, ¿habéis hecho algo con humanos? ¿Alguna camarita la habéis metido en el cerebro? Sí, por ejemplo, hubo un tiempo, lo que pasa es que yo no, en este momento no estaba en el laboratorio, entonces me temo que no voy a poder dar una respuesta súper específica, pero hubo un momento en el que el laboratorio estudiaba la epilepsia. Entonces, en este momento pues se estudiaban ratones, pero sé que se pidieron datos a los hospitales, porque en nuestro instituto no se trabaja con humanos, salvo este experimento que os he dicho de coger a la gente y ponerle el casco y tal. No se trabaja con humanos, lo hacen sobre todo los hospitales, porque tienen los medios. Entonces yo sé que sí, colaboraciones con hospitales existen, coges los datos y bueno, y comparas. Y lo que siempre intentas hacer es, nuestro conocimiento es todo, fundamentalmente de ratones y ratas. Pensamos que los cerebros son, para el conocimiento que tenemos actualmente del cerebro, lo suficientemente similares como para que uno nos dé pistas sobre el otro, el del ratón sobre el cerebro humano, pero siempre se quiere intentar al menos saber qué pasa en el cerebro humano para intentar compararlo. Entonces, se suelen pedir datos a los hospitales. Lo que pasa es que es muy difícil obtener datos de humano porque solamente se pueden conseguir bajo circunstancias muy, muy concretas. Por ejemplo, se tiene que hacer una cirugía y se le pide específicamente, oye, ya que vas a abrirle el cráneo a esta persona, por favor, coloca este implante y durante 5 minutos registra la actividad de las neuronas, cosas así. Es difícil, pero a veces pero sí se intenta hacer, vamos. Bueno, me ha parecido bastante interesante la conferencia. En primer lugar, una pregunta, ¿el conectoma es dinámico? ¿Hoy tenemos un conectoma y mañana tenemos otro? Sí, totalmente. Segundo a segundo cambia, porque cambia con la experiencia. Bueno, como he dicho, el conectoma son fundamentalmente las conexiones que existen entre las neuronas que tenemos y al final las conexiones que existen. Por ejemplo, os he hablado de los engramas, que son estos grupos de neuronas que codifican o que guardan una memoria en concreto. Esto lo hacen porque entre sí esas neuronas están muy, muy conectadas entre sí. Entonces, la memoria es conexiones. Entonces, tú vives y a cada segundo tienes inputs, piensas cosas, aprendes. Entonces, es totalmente dinámico. Las conexiones van cambiando segundo a segundo según cómo tú te relacionas en el espacio. Entonces, por ejemplo, lo que os he dicho del robot, que obviamente eso es ciencia ficción, pero tú imagínate que consiguieras de alguna forma copiar tu conectoma actual, en plan, de ahora mismo. Un segundo después va a ser diferente. Entonces, tú estarías duplicado por 2 y cada uno de vosotros iría desarrollándose de forma diferente según la experiencia que vayáis a tener cada uno. Entonces, es totalmente dinámico. Vamos a ver, las neuronas, como has comentado, depende de la zona del cerebro donde estén. Bueno, no se oía. Parece ser que depende de la zona donde estén, realizan unas funciones, ¿no? Sí. Si una persona, por ejemplo, sufre una lesión y a lo mejor la zona del cerebro que corresponde a la audición, por ejemplo, pierde la audición, ¿se puede enseñar a neuronas de otra parte del cerebro a que suplan? Es muy interesante. Sinceramente no lo sé, no sabría bien ahora cómo podrías enseñar a otras partes del cerebro, porque claro, tú imaginas, o sea, cómo te metes dentro del cerebro y haces que otras neuronas aprendan. Como sabes más o menos cómo funcionaban, bueno, cómo funcionaban las de la audición, podés decirle a algún sector que no hagan esa misión, que hagan una misión parecida a la que hacían las otras.
O sea, si, Por estimulación, como has dicho antes. claro, o sea, tendría que ser algo así, algo de estimulación y tal. De hecho, ahora mismo, una de las cosas que creo que no está hecho, pero sé que hay gente que lo está intentando, es, por ejemplo, crear memorias. Algo así, ¿no? A base de estimular y de forzar unas conexiones en concreto, crearlo. Pero todavía no es eso, que es bastante más simple que enseñarle a neuronas lo que tienen que hacer, todavía no se ha hecho. Pero no me extrañaría que en un futuro lejano, vamos a ser sinceros, se pudiera conseguir eso. De todas formas, el cerebro es un sistema, como se suele decir, un sistema distribuido y la información, o mejor dicho, todo es muy redundante. O sea, no hay una neurona que se encargue de una sola cosa. Claro, porque las neuronas se mueren y entonces no puedes basar todo tu procesamiento en un solo individuo. Entonces, en ese sentido, o sea, tienes un backup ahí con el que contar. Pero si perdieras toda la sección, yo creo, o sea, ahora mismo prácticamente, no te voy a decir 100%, pero prácticamente no está desarrollado, pero se está intentando hacer algo parecido. Mediante estimulaciones, forzar a que las neuronas se comporten de una determinada forma. Bueno, ahí estamos en contacto con Rafa Yuste del programa Brain que está hablando de todo lo de la especialización de neuronas. Pues es que Rafael Yuste es justo el de la imagen de calcio que os he enseñado, es este es el creador. Un gran español. Muy gran español. De hecho, el otro día estuve en una entrega de premios que le dieron uno. No comparable con Andrea, pero bueno. ¿Más preguntas? A ver, yo tengo una pregunta, pero también es que no sé cómo es el propio cerebro en sí. Es decir, el conectoma, ¿qué es? ¿Es una matriz de unos y ceros en la que los unos representarían los disparos en un momento X? ¿O serían las propias uniones? Por ejemplo, ¿la neurona se conecta con la B en tal individuo? ¿O es que todos los individuos tenemos las mismas conexiones? Bueno, en realidad, si te pones a pensarlo así, es un poco más o menos lo mismo, porque yo veo el conectoma más como el conjunto de conexiones. Pero si tú tienes el conjunto de conexiones y cómo se activan las neuronas en función de los inputs que le vienen, tú eres capaz de generar esa matriz de unos y ceros de disparos. Entonces, al final, las dos cosas que propones es un poco más o menos lo mismo, porque sobre todo teniendo las conexiones, puedes generar esa otra matriz de unos y ceros. Al revés sería bastante más difícil, pero se podría hacer. Hola. Hola. ¿Cuál es la utopía con la que sueña conseguir un equipo como el vuestro? Uf, qué pregunta. es que está todo tan verde que cualquier cosa es como soñar demasiado ahora mismo. Pues con la que sueñas tú. Para mí mi sueño es lo que os he contado de utilizar la inteligencia artificial para sacar nuevas relaciones. Ese es mi sueño actual. De hecho, como os he dicho, hemos escrito el artículo de la simulación. Ahora voy a empezar con va a ser como mi segunda parte de la tesis. Y para mí ese es el sueño, encontrar relaciones que al ojo humano ahora mismo son ocultas gracias al uso de tecnología como la que tenemos ahora. Esta mezcla o que la multidisciplinariedad que está empezando a ser cada vez más común sea la que genere conocimiento. Es un poco vago a lo mejor lo que te digo, pero es que realmente es mi sueño mezclar los dos mundos, ¿no? A mí me parece lo más bonito. Y la creatividad que eso implica, no sé, me gusta mucho. Quizá es como poco práctico, poco pragmático, no busco encontrar las claves del universo, pero no sé, mezclar tecnologías me parece que es una de las claves para adelantar en ciencia.
Vamos a tener que hacer la sala un poquito más. Hola. ¿En su laboratorio o conoce algún otro donde trabajen solo con las cabezas de los ratones o los cerebros, pero solo, sin cuerpo ninguno? Viene la pregunta en relación con lo que está haciendo Alcor en California ahora. Ya no guardan cuerpos, ya guardan cabezas solo. Espera, es que no sé si estoy entendiendo bien lo que estás preguntando. ¿Puedes repetirlo otra vez? Sí, si en su laboratorio o en algún otro se está trabajando con cerebros de ratones o solo cabezas de ratones sin cuerpo ninguno, como están haciendo los de Alcor en California con los humanos. En el futuro, todos son sensaciones, el cuerpo sobraría. Están trabajando con eso, pero obviamente no nos dicen lo... Pero no vivos, ¿no? Obviamente, entiendo. No, son los que criogenizan para el futuro. Desde hace mucho tiempo, lo que se hace, no tanto mantener el cerebro como tal, que también lo que se hace, esto es algo muy común, se hacen rodajas de cerebro y entonces tú tienes, esto se llama lo que se diría in vitro, experimentación in vitro, tú tienes las rodajas del cerebro y entonces tú tienes muchísima más accesibilidad a lo que está ocurriendo. O sea, tienes ahí, es como, ¿sabes?, en una mesa, tienes todo colocado y es que es tan fácil cogerlo. Y eso se hace mucho, eso de hecho da muchísima información sobre los tipos de neuronas que hay en cada parte del cerebro. Es realmente la primera forma que se hizo, o sea, por ejemplo, el dibujo de Cajal que os he enseñado del hipocampo, eso es una rodaja de cerebro cortada y bueno, y pues sobre eso se puede mirar en el microscopio, se pueden también estimular, todo lo que he contado se puede hacer eso. Lo que pasa es que no estás viendo lo que sucede. Tienes la ventaja de que tienes muchísima más información disponible, es muchísimo más fácil acceder a cualquier cosa que quieras, incluso el núcleo de las neuronas es muy grande y puedes acceder más o menos bien a ello, pero las neuronas no son solo núcleo, también tienen dendritas, tienen axón, y cada dendrita y cada axón tiene sinapsis y tiene cada vez elementos más y más pequeños, y esto solo se puede estudiar porque tienes rodajas en las que tú tienes el sistema perfectamente controlado y estable y puedes medir cosas. Lo que pierdes es estudiarlo en tiempo real con el animal vivo, ¿no? Cómo va pensando y cómo va interaccionando con el mundo y qué es lo que sucede. No sé si esto responde tu pregunta. ¿Más preguntas? Bueno, pues simplemente dar las gracias a... Pues sigo dando las gracias, pero... Hola, Andrea. Hola. Enhorabuena por todo. Gracias. Varias cuestiones. Tú ya sabes a qué me dedico yo y las preguntas van por ahí. ¿Vale? Lo primero, el señor presentador te ha presentado como mujer, correcto, joven, correcto, y de la Tierra. Yo más bien pienso que es un poco extraterrestre, ¿no? A la vista de por dónde andas. Bueno, varias cuestiones. Esto era un cachondeillo. Varias cuestiones. Has hablado de que... Primero se te escapó decir este siglo, y después dijiste, esta va a ser la era de la inteligencia artificial. Primero, ¿hacia cuándo crees más o menos que se podrá hablar con propiedad de inteligencia artificial fuerte? Y seguro que ya sabes a qué me refiero. Inteligencia artificial fuerte. Supongo que habrás ya estudiado, ya habrás leído Bostrom, Ray Kurzweil y toda esta gente, la cuestión de la superinteligencia. Bueno, no sé a qué te refieres. Pues apúntalo y dentro de un año... Vale. Bueno, entonces, esta pregunta vamos a anularla. La cuestión, cuando hablabas de Michio Kaku, el señor este que estaba medio loco, dice, es que por cierto, suena para la tercera edición de Cosmos y todo esto como presentador, no sé si te suena. Sí. Bueno, este señor tiene... como mínimo 2 libros muy interesantes, que sabes, uno es La física del futuro, que supongo que te interesa especialmente, eso también me lo he leído. y otro El futuro de la mente, sí. Y se te escapó la expresión, lo del robot marciano, ¿no? Dice, esto no tiene sentido. Sí que tiene sentido, ¿no? El problema es para cuándo nada más, pero que, no sé, tú has visto la primera versión de Robocop, por ejemplo.
En la primera versión de Robocop hay un momento determinado en que salen llamadas telefónicas, videollamadas telefónicas. En el 1984, en la actualidad coges el teléfono que tienes en el bolsillo y con el WhatsApp pues haces una llamada telefónica, ¿no? Y no parece una videollamada telefónica. Todo es cuestión de darle tiempo, ¿no? Sí, bueno, a ver, cuando digo que no tiene sentido, es que no tiene sentido ahora mismo. O sea, estamos tan lejos, no solamente de generar este conectoma, que ahora mismo es que no soy ni capaz de imaginar cómo podría ser una tecnología que fuera capaz de saber cómo son las conexiones de todo el cerebro. Ahora mismo está todo tan... O sea, es una ciencia muy, muy primitiva, que está prácticamente en pañales, y entonces ahora todos los equipos del mundo hacen esfuerzos en cada uno ir estudiando su parte, pero es que ni siquiera todavía existe, o sea, ni siquiera es posible imaginar cómo lo que estudia cada laboratorio puede integrarse en un solo conocimiento, por así decirlo. Entonces, decía que no tenía mucho sentido porque ni siquiera se puede saber eso. Y bueno, luego ya es muy divertido si te pones a pensar en los dilemas éticos y filosóficos que tiene poder clonar y de seguridad, ¿no? El otro día, hablando precisamente con José Luis, hablábamos sobre esto, ¿no? Si tú clonas el conectoma de un ser humano, estás clonando su persona. Entonces, ¿qué pasa si ahí viene un hacker y te lo copia y crea otro tú, ¿no? ¿Qué problemas hay? O lo típico que se dice de la teletransportación, lo que estarías haciendo es, de alguna forma, matar al ser humano que quiere ser transportado y volver a crearlo. Lo que pasa es que como su conectoma sería el mismo, pues la conciencia tiene todos los recuerdos forman quién eres, y entonces no habría pasado nada. Pero claro, has matado a alguien y has creado a esa misma otra persona. Entonces, bueno, estos son ya divergencias de esta frase que he dicho de que no tiene sentido, porque quería remarcar que, bueno, que de momento sigue siendo ciencia ficción, ¿no? Pero bueno. Son una cuestión mínima. Se te ha preguntado por la utopía con la que sueñas. ¿Temes alguna distopía para el futuro? Es que soy muy optimista. ¿Te ves como la doctora Frankenstein de alguna manera? La verdad es que no, o sea, hay muchos compañeros que sí que son más distópicos, ¿no? Pero yo soy muy, muy positiva, pienso que todo el mundo es bueno y todo el mundo va a querer utilizar todo esto para el bien, entonces no me planteo lo contrario, quizá debería, pero no, realmente no la tengo. No todo el mundo es bueno, pero da igual, hay que seguir investigando y por eso, enhorabuena de nuevo, muchas gracias. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Seguro? No lo volveré a repetir. Perdona, Andrea. Hola. ¿Hay alguien que esté trabajando en lo mismo que tú en otro lugar, como si tienes conexiones con alguien que fuera de España? Sí, hay muchísima gente haciendo cosas muy parecidas, lo que pasa es que hay ligeras diferencias y entonces es como... Es que muchas veces he pensado cómo intentar dibujar cómo veo la ciencia, ¿no? Y todavía no he llegado a completar esa imagen en mi cabeza, pero es como, imagínate que queremos estudiar esta mesa, entonces una persona se pone a estudiar esta muesca de aquí y otra persona esta muesca de aquí, prácticamente es una esquina, estamos estudiando lo mismo, pero desde puntos de vista diferentes. Entonces, por ejemplo, antes he mencionado que fui a un laboratorio en Francia que estudiaba el desarrollo de las neuronas inhibidoras de la región CA1 del hipocampo. Esas neuronas inhibidoras que ellos estaban estudiando son las mismas que apagamos en el experimento que confirmó que mi simulación funcionaba. Entonces, al final, el diálogo es esencial. Y hay, por ejemplo, ahora he dicho que mi siguiente proyecto va a estar enfocado a cómo la inteligencia artificial va a poder, volcada sobre los datos de neurociencia experimentales, estudiar nuevos proyectos. Pues yo espero, esto es un campo que ahora mismo es nuevo para mi laboratorio, entonces yo espero visitar a gente que esté haciéndolo
para poder aprender de ellos y al final generar diálogo. Y en la ciencia es así, ¿no? Es hablar y construir todo junto. Ya os estáis animando. Hola. Una pregunta o varias. ¿No hay a nivel mundial algún sistema, igual que cuando se investigó el genoma humano, que se dividió el trabajo entre muchísimos laboratorios, algo así con el cerebro para en un equipo así muy grande poder llegar a algo? Sí, los hay. Hay sobre todo 2 proyectos a nivel mundial, uno europeo que se llama Human Brain Project, que está más enfocado en crear como, digamos, un mapa, o sea, es un mapa del cerebro, cuáles son las regiones, todo esto que he comentado, las neuronas y tal. Lo que pasa es que esto es que queda mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, y lo que intentan es, de alguna manera, sincronizar a los laboratorios, organizarlos para que no haya solapamientos y sea todo un poco más efectivo. Lo que pasa es que va lento. Y luego hay otro, que no recuerdo ahora el nombre, que es estadounidense, que este se encarga más en fomentar nuevas tecnologías, nuevas herramientas, como lo que os he explicado de optogenética y lo de el vídeo de las imágenes que brillan, que se llama imagen de calcio, porque lo que brilla es el calcio. Y entonces se centra más en desarrollar tecnologías para conseguir digamos, este mapa del cerebro. Son como 2 perspectivas diferentes. Esas son como las 2 organizaciones más potentes que hay a nivel mundial, pero es lento. Queda mucho antes de poder reunir todo en un solo conocimiento. Bueno, otra preguntilla un poco más difícil. Hablabas, por ejemplo, del conectoma como todas las conexiones del cerebro y todo esto, pero ¿hay un estudio que contemple a nivel corporal no solo las neuronas del cerebro? Quiero decir, tenemos neuronas por todo el cuerpo, últimos estudios hablan del sistema digestivo, está, por ejemplo, todo el tema de lo que hablabas antes de la epigenética, que está muy en las mitocondrias, lo que llaman, a ver, entre comillas, memorias tisulares, cosas que hay que a lo mejor están mucho más en el aire, pero que seguramente tengan algo que ver o estudiar. Yo aquí hay que ser sincero y ya te voy a decir que no lo sé, porque bueno, ya sabes que yo estudié física, informática, entonces yo voy poco a poco, ¿no? Ahora yo soy especialista del hipocampo sobre todo, poco a poco voy conociendo todo el resto del cerebro y ya el cuerpo entero es como uf. Lo que sí que sé, por ejemplo, en relación, os he hablado del grupo de neurorehabilitación, ellos estudian con el sistema nervioso, claro, en periférico y central, o sea, todo. En ese sentido, pues ahí es con seguridad, te puedo contestar. Sí, hay gente que lo estudia, pero solo pensando en este tipo de grupos, en el que hay en el Instituto Cajal y luego en el mundo entero hay muchísimos más, pero el del resto no lo sé. Creía que iba a hacer una pregunta para que se luciera la niña. Al contrario, ha ido a papá del artista. A mí me surgen dos preguntas. Por un lado, hemos dicho que la conectividad... conectividad no era la palabra. Sí. Es algo cambiante, se desarrolla continuamente y yo me ha surgido la duda. ¿Se podría heredar? Esta es una pregunta interesante que, de hecho, esta mañana algo parecido me lo han sugerido y he dicho, pues es que esto lo tendría que saber. Lo que no estoy seguro, o sea, claro, al final el sistema nervioso se desarrolla desde que siendo un feto, ¿no? Entonces, en ese momento sigues teniendo estímulos, entonces los estímulos que vas teniendo supongo que forman parte, sí que van cambiando estas conexiones, pero claro, todo nace todo tiene que nacer sobre algo. Entonces ese algo, no sé
si se hereda o es algo relativamente aleatorio que con la... O sea, yo supongo que evidentemente será una cosa de mezcla. Y aquí ya estás viendo que todo hablo un poco en condicional porque no estoy segura, ¿vale? Pero para mí lo lógico lo que tendría sentido es pensar que naces con una base genética que de alguna forma, claro, es que tú piensas que son cientos de miles de neuronas, de millones de neuronas lo que tenemos, hay cierto componente aleatorio y entonces todo eso sumado a la experiencia es la que va conformando el mapa de conexiones que tenemos. Es que, por ejemplo, cuando al principio nos contabas proyectos que se estaban investigando, has hecho referencia a este de las ratas que se habían entrenado en ejercicio físico o en deporte, como luego las siguientes generaciones habían heredado ese entrenamiento. Bueno, pues si al final el conectoma es una serie de conexiones, de ramificaciones, de mapas que se han ido creando a través de la experiencia, cuando generas un nuevo ser o nace un nuevo ser, toda esa nueva experiencia tuya que se ha convertido en una red de conexiones, ¿lo heredaría el feto o no lo heredaría el feto? No sé. Era esa un poco la duda. Yo es que no me gusta contestar si no estoy 100% segura porque no tiene sentido. Entonces, lo que te puedo decir de lo que sé un poco y mi intuición me dice es que es justo lo que has dicho tú, que se tiene que dar. Yo sé muy poco, si no nada, de epigenética, entonces no quiero hablar, no quiero decir nada, ¿no? Porque no me gusta mandar mensajes sobre los que no estoy segura, pero para mí tiene sentido pensar que efectivamente, y con lo que tú has dicho, que tienes que heredar parte de las conexiones que, digamos, han tenido tus padres. Y luego, por otro lado, has hecho ahí un comentario de cuando si un individuo que tiene una serie de conexiones lo pudiéramos duplicar en otro y ese otro, cada uno anduviera por un camino diferente, crearía nuevas conexiones y demás, pues me ha traído a la mente la física cuántica. Entonces, no sé en qué sentido esto podría ser o no física cuántica. No, quiero decir, es muy natural, yo creo, que te salga esa pregunta, esta reflexión, mejor dicho, porque es algo que oímos, pero tú piensas que es que la física cuántica tiene las propiedades que tiene por estar a nivel, a la escala en la que está. En el momento en el que te vienes a la escala del mundo en el que estamos acostumbrados, en la escala de los metros y los segundos, en vez de ni siquiera nanómetros, de la escala de los átomos, ya la cuántica no tiene nada que ver, no funciona. Entonces, la relación está bien hecha, pero no tiene nada que ver. Muchas gracias. Nada. Seguro. Bien, pues daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Sí me gustaría hacer la siguiente reflexión y es que aquí se demuestra que el dinero que se está gastando en ciencia, que pagamos todos nosotros, está muy bien invertido. No son las nuevas generaciones, sino que son las generaciones actuales las que traen todo este valor a las comunidades científicas y a la sociedad. Así que ahora tomaremos un vino, podremos departir tranquilamente. Gracias.